Continuando con nuestros ejercicios de esfuerzos combinados, vamos a resolver ahora el ejercicio número 2. Nos pide que calculemos el esfuerzo máximo de tensión en las secciones A y B del brazo de la grúa que se ve en la figura. Bien, tenemos aquí nuevamente este elemento, que si observamos nuevamente es un tipo de armazón, en donde tenemos un elemento sometido a carga axial, que es el elemento que tenemos designado con las letras de E, dado que solamente está conectado en los extremos, y tenemos una viga, que es el elemento ACAF, ¿sí? De acuerdo a esa posición. Nos están pidiendo en este caso, en estos puntos en específico, calcular el esfuerzo máximo de tensión, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar aquí en ambos casos que debemos tener cargas que nos generen tensión, es decir, esfuerzos, llamémosle esfuerzos normales positivos. Vamos a empezar con el cálculo. Nuevamente, vean, retomemos los datos porque lo que vamos a necesitar en este caso es un tubo de sección transversal estructural de 6 por 2 por 1/4. Entonces nos vamos a nuestra tablita y aquí lo tenemos, 6 por 2 por 1/4. Me dice que su área es 3.59 pulgadas cuadradas y tiene su módulo de sección de 4.60 pulgadas cúbicas. Entonces simplemente pasamos esos datos aquí para tenerlos a la mano, su área y su módulo. Bien, recuerden que lo primero que tenemos que hacer es plantear el diagrama de cuerpo libre. En este caso el diagrama es el del elemento CDF. Aquí está CDF. En el punto F tenemos una carga de 2000 libras. Aquí está. En el punto C tenemos un apoyo rígido. Por lo tanto tenemos dos reacciones. Vamos a suponerlas en esta posición. ¿Sí? CX a la derecha, CY. Vamos a ponerlo en este caso hacia abajo. Y tenemos aquí una carga. Tenemos un elemento que está conectado. Y vamos a considerarlo que está a tensión. Entonces lo voy a colocar saliendo del nodo. Como lo coloco en esta posición, sus componentes van a quedar de esta forma, saliendo del nodo, pero f de x va a ir a la izquierda y f de y va a ir hacia arriba. Así es como quedaría nuestro diagrama de cuerpo libre. Este diagrama, lo primero es que hay que resolverlo y dejarlo como debe ser correctamente. Aquí ustedes pueden observar, están ya los cálculos, ¿sí? Observamos aquí, por ejemplo, voy a irlos colocando para que los tengamos. Por ejemplo, f de y, aquí lo tenemos, vale 4000 libras y va hacia arriba. Entonces lo voy a poner aquí, 4000 libras. Ahí está uno. Ahora vamos a colocar el CY, que aquí está también ya calculado. Le voy a poner 2000 libras. Y finalmente el CX y el DEX, aquí ya están calculados. Eso corresponde simplemente a trabajo de estática, 6.928.20 libras. Y aquí tenemos un CX que también lo voy a poner en 6.928. Voy a ponerle aquí igual. 6.928.20 libras. ¿Sí? Ya tenemos resuelto el diagrama de cuerpo libre. En este caso, ¿sí? Esta ahorita ya no la consideramos. Consideramos sus dos componentes para facilitarnos el trabajo de cálculo. Bien, entonces ahora hay que analizar. ¿Sí? Si observamos, vamos a ver que en el punto A nos están pidiendo, aquí aunque nos pide que el esfuerzo máximo de tensión, vamos a calcular el esfuerzo máximo que experimenta. Si fuera de tensión, la única diferencia es que, por ejemplo, podríamos ver aquí. En el punto A, que es esta sección, ¿sí? Yo no tengo tensión, tengo compresión. Entonces, en este punto A, el único esfuerzo de tensión sería el debido a la carga flexionante, ¿sí? Y en el punto B, también solamente sería debido a la carga flexionante. Por eso vamos a analizar el cálculo. Vean, dice en el punto A, nos encontramos una carga de compresión debido a estas dos fuerzas, a la CX y a la F de X, y a una carga flexionante, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer el cálculo. Tenemos aquí carga de compresión de 6.928.20 libras. Entonces, lo tenemos que colocar acá, ¿sí? F de X sobre A. Pero como nos piden la de tensión, vamos a colocar el signo positivo que tenemos ahora debido a la carga flexionante. Aquí lo está diciendo, se coloca el signo más porque se pide el esfuerzo máximo de tensión. Si me pidieran el esfuerzo máximo de compresión, este sería negativo.
Bien, en este caso MD Solid no me va a dar el dato directamente en estos puntos. MD Solid solamente me da los datos directamente en los puntos de conexión. Entonces aquí haríamos nuevamente el desarrollo como tal, ¿sí? Haciendo el corte, en este caso a 4 pulgadas, porque aquí sería, vean, de, aquí, de C a D mide 6 pies. Entonces menos 2 sería de C a 4 pies. Aquí está el corte, se hace el cálculo, ¿sí? Y esto nos va a dar 96.000 libras pulgada. Recuerden que aquí el signo nos indica el modo de pandeo de la viga, no es otra cosa. ¿Ok? Bueno, pero este va a ser el momento que va a experimentar, en este caso, la viga exactamente en el punto A. Ustedes pueden verificar posteriormente que el momento máximo se va a encontrar aquí en D, dada la posición de la figura, ¿sí? Pero eso ustedes lo verifican posteriormente con MD Solids. Bien, entonces hacemos ya el cálculo aquí. Nos dice primero, menos una fuerza de X de menos, voy a ponerle aquí porque es carga de compresión, 6.928.20 entre el área, ese recuerden que la sacamos de tablas, 3.59, más 96.000 libras pies entre el módulo de la sección, entre 4.60. Esto nos va a dar positivo de 18.939.70. Estos son PCIs. Si yo aplico tecla de ingeniería, me va a dar 18.939, redondeando 94. Esos serían KSIs. Es de tensión porque predominó el valor positivo. Eso sería en el punto A. ¿Sí? En el punto A, vean por la posición de estas fuerzas, esta y esta. En esta sección, nosotros tenemos compresión. ¿Sí? Sería de esta forma. Aquí en esta parte, ven todo esto aquí, así lo voy a poner. En toda esa parte hasta acá tendríamos compresión. ¿Sí? Ahí hay compresión por carga axial. ¿Sí? Ya en esta parte, si observamos, ya no hay compresión por carga axial, solamente en esta sección. Ahora bien, para el punto B ya se encuentra de este lado con respecto al punto D. En el punto B solo existe carga flexionante, porque si vamos a recordar, la carga de compresión solamente está en esta parte. Entonces, al tener carga flexionante, ¿sí? Como el punto B está a la misma distancia que A, es decir, este elemento es simétrico, tenemos que el momento en A va a ser el mismo que el momento en B. O si no, ustedes pueden hacer la verificación haciendo el cálculo de la forma teórica, cortando la viga en el punto B como tal, ya sea que inicien de aquí del punto F a la izquierda o del punto C a la derecha. Van a encontrar lo mismo, entonces simplemente ya el cálculo, perdón, voy aquí, me dice que en este caso el esfuerzo normal simplemente es al momento aplicado sobre el módulo de la sección. Entonces aquí sería el módulo 96.000 libras pulgada entre el módulo de la sección 4.60. 4.60. Esto me va a dar 20.869.56 PCIs, pero si yo lo paso a KSIs por 10 a la 3, tenemos 20.869, lo redondeamos a 20.87 KSIs. Entonces, simplemente como confirmación, tenemos que esta viga, ¿sí? En esta sección, el punto A experimenta dos esfuerzos, o dos tipos de esfuerzos. Un esfuerzo normal debido a carga axial de compresión y un esfuerzo flexionante también. Recuerden que el de aquí también, si yo quisiera calcular el esfuerzo máximo, me tendría que ir al esfuerzo de compresión, ¿sí? Porque aquí, si yo quisiera calcular el esfuerzo máximo de compresión, la única diferencia es que este signo ahora sería negativo, ¿sí? Para que en estos casos los valores sean acumulativos y yo encuentre un valor máximo. En este caso, repito, solamente nos están solicitando los esfuerzos de tensión. Entonces hay que tener nada más mucho cuidado con la verificación de los signos.